Y siguiendo ahora con después de hablar del Tantra y todo eso, pues que quedó muy bien. Ahora nos toca, después del podcast 4 o 5. Podcast número 5. Estamos ya dando pasos, Sí. un paso detrás de otro. Cuestión de que hoy vamos a intentar enlazar con el 2 con el uno con el del otro día, porque por una parte, el domingo 3 de diciembre tenemos la formación de Tantra. Dentro de dos El, semanas. el taller, sí, dentro de 2 semanas, justamente, es verdad. Y aprovechando esa necesidad de tener que hablar sobre el tema del tacto, de la percepción, que podemos enlazar a partir de los términos de masaje que hablamos en el primer podcast, y por otra parte, a partir de las diferentes estrategias que hablamos en el segundo, en el que estaba en el soplo vital, estaba en el prana, estaba en el chi mediante la medicina tradicional china, acupuntura, la ayurveda pues a partir del prana, ¿no? O el reiki, y finalmente pues el soplo vital con la osteopatía. Todas ellas al final requieren de una cosa, que es la percepción. Eso es. Y como el tantra es una técnica que también aúna todas esas características, pues hemos considerado que el podcast 5 pues podría englobar un poco todas esas cosas, pero sobre todo que potenciara lo que más vamos a aprender en esta formación del domingo, que es la percepción, que no es más que el tacto, que tiene dos componentes, el contacto y la percepción. Entonces nos vamos a centrar en lo que hace que mejore la percepción. Eso es. Estamos siguiendo una intención fundamental, que es que el que ya es terapeuta sea mucho mejor terapeuta y el que no es terapeuta en el sentido de que se dedique al público a ser terapeuta sea terapeuta de sí mismo. Interesante, sobre todo por el Pirineo, que no sé si hay muchos Eso es. terapeutas, pero están muy desperdigados, ¿no? A veces no lo Entonces, tienes a mano. al final, o eres terapeuta para los demás o eres terapeuta para ti mismo solamente. Uh-huh. Y siendo todos terapeutas, lo que queremos es ser mucho mejor, formarnos mejor. Y en nuestro proceso formativo hay mucha confusión. Y nosotros lo que estamos buscando es, entre toda esa posible confusión, partir desde un primer paso que nos lleve a un segundo y que nos lleve a un tercero y un cuarto y que nos recoja un camino con menos confusión. Uh-huh. Por eso nos vamos al principio de todo, que es que el cuerpo humano tiene la capacidad que tiene sentido del tacto. Sí. Y eso nos aplica a todos. Ya seas terapeuta de una disciplina o de otra, o ya seas terapeuta para ti o para los tuyos, tiene sentido del tacto. Uh-huh. Bien, ese sentido del tacto tiene dos ramas. El contacto, el tocar, y la percepción, lo que nosotros podemos sentir sin llegar a tocar. Y esas herramientas las tenemos que sacar el máximo partido. Si sacas el máximo partido a esas dos herramientas, si es tu nivel de terapeuta va a subir por las nubes. Ahí nos basamos. Ya seas terapeuta para los demás o simplemente para ti o para ti o para tu círculo familiar o íntimo o cerrado. Uh-huh. Pero en ese caso te conviertes en un mucho mejor terapeuta. Y eso es bueno para ti y bueno para todos los que tienes a tu alrededor. Quieres decir que normalmente un terapeuta suele especializarse, ¿no? O en percepción únicamente o en contacto únicamente, ¿no? Claro, si nos quedamos muy especializados, soy terapeuta de contacto, soy quiromasajista. Y me quedo ahí, bien. O fisioterapeuta. O fisioterapeuta. Entonces estoy renunciando a una de mis capacidades. Uh-huh. Probablemente eso como terapeuta me limite. Ajá. Porque Bueno, no puedes detectar toda la percepción de energías que existen. te estás limitando a tu capacidad y te estás limitando tus herramientas. Uh-huh. Estás limitando tu capacidad de interpretar lo que le pasa a otra persona y limitando tu capacidad de actuar. Porque de varias herramientas elijo solo tener una. Claro. Bien. Quizá por creencias, ¿no? Porque te has formado así o porque tu predisposición ha ido hacia tener esa visión. Por tu creencia Uh-huh. te has limitado en esa visión. Entonces Uh-huh. lo que buscamos es, si somos terapeutas porque tenemos esa vocación, vamos a sacar el máximo de partido. No, vale, soy un terapeuta, me gusta mucho la terapia, me voy a limitar. Bueno, esa es una opción. Soy un terapeuta, me gusta mucho esta misión que tengo en la vida, no me voy a limitar. Uh-huh. Esa es otra opción.
estamos apostando por esa otra opción. Ya. A veces es como una visión romántica, ¿no? De las cosas. No sé si la vocación de ser terapeuta nace o se hace, ¿no? Durante el tiempo, ¿no? Al ver, pues, lo que tú has vivido o las necesidades de tu entorno más cercano y querido, y por tanto, pues, te sale ese impulso, ¿no? Si tu conocimiento en ese momento crucial, pues, está más, no sé, en un enfoque concreto, pues, a lo mejor, sin conocer, pues, al resto, pues te pasa ese camino porque todos y cada uno de ellos, desde mi punto de vista y experiencia, es como que tiene la solución para todas las patologías y todos los problemas que hay, ¿no? Entonces, como al desconocer cómo funciona todo, pero ya sabes una que funciona, o aparentemente por toda la información que llega, funciona para todo, pues voy a por ella, que sé que me ha servido, sé que me han contado que esa ha funcionado con un amigo, entonces a por ello, ¿no? Y yo creo que sí, que al final te vas desarrollando en ese paradigma, en ese globo de información completo, en ese esquema, ¿no? De visión, que ya te da las soluciones para todo. Pero en realidad no. En realidad no. Yo, por ejemplo, yo no nací con una vocación de terapeuta. No me di cuenta de quiero dedicarme a la terapia, sea cual sea. No, yo no tenía nunca tuve ese impulso. Yo quería hacer deporte y jugar al fútbol, como lo típico de mi época, y fue precisamente por las dificultades de hacer deporte y hacer el fútbol, encontrarte una lesión, encontrarte un dolor, encontrarte una limitación, que busqué cómo resolverlas. Y fue en el no encontrar respuesta a ciertas lesiones el investigar más. Y investigar más para encontrar respuesta y encontrar resultados, en mi caso, fue lo que luego se ha ido convirtiendo en mi misión terapéutica basada en la investigación. Pero yo, por ejemplo, no tuve esa vocación, o de pequeñito no tuve claro, yo quiero ser esto. Claro. Sino que me lo fui encontrando por el camino y fue producto de la necesidad también del camino. Claro, es que normalmente no tenemos personas, de hecho creo que son una minoría las que tienen este tratamiento más, vamos a decir, holístico o espiritual o más integrador de la persona, ¿no? Pues por norma general, pues tu padre es un médico, si está dentro de lo que es el sistema de salud o lo que es la sanación como sector laboral, por así decirlo, pero no es un masajista bioenergético. Eso es muy complicado de verlo, como para que a ti, a partir de la herencia, que eso sucede mucho, ¿no? De tu padre y tal, pues yo voy a hacer lo mismo que mi padre y tal, pues surja. Entonces siempre tiene que haber una causa ahí, ¿no? Que lo despierte. Y en tu caso fue, pues, En mi caso, la necesidad. El necesito liberarme de dolores. Ya, claro. Que si a lo mejor sin esos dolores No hubiera seguido correteando, jugando al fútbol, haciendo deporte y tal, pero el dolor y el dolor no resuelto fue lo que a mí me fue cambiando con dolores que no resuelves, no puedes seguir jugando al fútbol. Te crea una incredulidad, ¿no? Claro, es como vamos a resolver mi dolor y luego ya veremos. Entonces, vamos a resolver estos dolores, yo ahí fue cuando cambié de un sitio a otro. Cambió mi visión de hacia dónde yo iba en la vida. Esto lo queremos añadir porque dentro del aspecto de la percepción, pues tenemos estas tres estrategias, ¿no? De las que hablamos en el podcast 2, que eran la osteopatía, el reiki, o que hemos dicho antes también, o la acupuntura, por ejemplo, que hablan de las dos energías, el chi y el prana, y luego la osteopatía, que es el soplo vital, y que dentro de lo que es de forma ambigua por parte de todos una mayoría o cierta popularidad no hay en terapeutas, pues no saben distinguir entre estas tres o se especializan en una de estas y por tanto impidiendo llegar a un poquito más allá o mucho más allá en lo que pueda ser la patología, cómo la está viviendo esa persona y qué es realmente lo que necesita y no simplemente meterte en tu enfoque de no, solamente acupuntura y solo medicina tradicional china o no, solamente prana y reiki. No, es que a lo mejor necesita una u otra cosa o a lo mejor lo rechaza porque sus creencias no le permiten decir eso me vale. Y yo creo que ahí surge un error del terapeuta, que es especializarte por desconocimiento, no especializarte con conocimiento de lo que tienes, sino especializarte por desconocimiento. Error en el que yo caigo, en el que caemos los terapeutas. Me gusta la terapia, bien, hay muchas, me voy por aquí, pero me especializo desde el desconocimiento de lo que son las terapias. Y yo creo que al final eso nos mete me mete por un camino en el que luego me especializo en algo que es bueno porque me hace bueno en algo, pero tengo un desconocimiento.
de todo lo que tengo a mi alrededor y cierto desconocimiento de dónde estoy, porque no he recorrido los pasos iniciales de manera adecuada. Y los pasos iniciales de manera adecuada es que tu sentido del tacto tiene contacto y percepción. Vale, me especializo en contacto porque desconozco la percepción. Si me especializo por desconocimiento ya como terapeuta, estoy dando un primer paso en el que me estoy metiendo en un lío. Vamos a conocer qué es el cuerpo, que eso es más fácil de estudiar, porque es el contacto, los órganos, los tejidos, eso es más fácil. Pero luego, ¿qué es la percepción? Y la percepción nos lleva a que nos relacionamos con 3 tipos de ámbitos perceptivos. El chi, el prana y el soplo vital. Eso no te lo enseñan en ningún sitio. Ya. Luego, eliges una de ellas por desconocimiento. No, puede ser también, bueno, en este caso ya estás hablando de energías, ¿no? Pero en el caso anterior que hablabas de una persona que únicamente tacto, puede ser que no trate las terapias energéticas porque no cree en ellas directamente, ¿no? Más que por desconocimiento, porque yo creo que son bastante conocidas en general. Incluso un fisioterapeuta yo creo que, de hecho, incluso en Estados Unidos me parece que la carrera de enfermería, que me la estuve mirando, o en los hospitales de allí hay personas que practican Reiki con los pacientes. No sé si habías escuchado hablar de ello, pero me fascinó No, que no lo había allí escuchado. lo volveré a buscar para confirmarlo, pero sí, yo lo estuve viendo y alucinante. Que lo incorporaban, era como simplemente un complemento. No era la terapia principal, pero que estaba ahí porque decían que había un bienestar subjetivo, Claro. o sea, una sensación de bienestar subjetivo por la aplicación de esto. Pues ahí Pero adelante. eso está muy bien, fíjate, me parece estupendo. Pero aún así es una decisión con desconocimiento. Practicas Reiki porque funciona, pero no Ya. sabes lo que estás haciendo. Puede ser que fuera así, por eso sí. Entonces, ahí es donde voy, que los terapeutas nos vamos formando como terapeutas porque nos gusta y porque vamos buscando que se encuentre bien otra persona, pero aún entramos en un punto de desconocimiento, aún así, que lo podemos mejorar. Y a eso donde voy. Practico Reiki porque va bien, pero ¿conoces cómo funciona el Reiki aplicado al prana? ¿El chi y el soplo vital? No, pero hago Reiki porque va bien. Vale, haces Reiki porque va bien. Te especializas en eso, lo practicas, te funciona, pero aún así estás viviendo en el desconocimiento. Y con ese mismo impulso y esa vocación y ese deseo de mejorar la vida de los demás, si sustituyes ese desconocimiento por más conocimiento, el efecto que tendrías sería muchísimo superior. Ya. Así que ya que estás haciendo algo y tiene un buen efecto, podrías hacerlo y tener mucho mejor efecto. Claro. Decir desconocimiento a profesionales que se han dedicado toda la vida, por ejemplo, al Reiki y que les ha funcionado muy bien. No sé, yo no soy terapeuta ni me he leído grandes libros sobre esto, de hecho ninguno, pero yo entiendo de que esas personas tienen una fe ciega porque lo han experimentado, han manifestado o sea, tienen la creencia absoluta de eso y la manifiestan además con la experiencia, o sea, es una certeza Sí. como tal. Entonces, es muy heavy decir desconocimiento a personas así, ¿no? Pero en realidad lo hay. Porque no están contemplando las otras cosas que ya sabemos que existen, que es el chi y el soplo vital. Y ahora me viene una pregunta. ¿Somos conocedores o existe alguna otra energía? Yo no he diferenciado más allá que el soplo vital, el prana y el chi. No he diferenciado más allá de esas. Y sé que el chi tiene 2 vertientes, la solar y la lunar, que son diferentes. Pero fuera de esas yo no he conseguido entrar en contacto, o al menos esas son las que afectan al ser humano. Y yo, al estudiar el ser humano, lo que he estudiado son las energías con las que interactúa el ser humano. Si hay otras que no interactúan con el ser humano, no las he estudiado. Ni O las no las he percibes. investigado o no las he percibido. Pero mi objeto de estudio es el ser humano y al estudiar las energías en el ser humano, sí he visto esas 3. Porque, por ejemplo, no sé si conocerás el tema este de la nueva terapia. Es una terapia, bueno, si no lo sabes, no sé ni cómo funciona, ¿eh? Yo solamente lo he escuchado y que hay gente que incluso viene, no sé, el maestro o el que está haciendo la terapia, incluso puede hacer tumbar a todos con su energía. No sé qué tipo de energía debe utilizar, pero incluso vídeos por YouTube, que de hecho nuestra profesora de Tai Chi nos compartió y nos enseñó alguna vez, en el que era capaz de hacer rechazar a una persona que está acercándose hacia ti a cierta velocidad, corriendo y tal, y hacer un movimiento de energía
y que la persona se veía totalmente rechazado. No sé qué energía estaba utilizando ahí. Quizá entraba el chi ahí, de alguna manera como que lo puedan canalizar o utilizar de alguna forma. Pero, ostras, si nos ponemos a hablar de estas cosas, hay otros términos que veo que también me desconciertan. No sé muy bien en qué de estas tres energías iría. Creo que alguna vez he visto algo y no lo tengo estudiado. No lo tengo estudiado porque cuando lo he visto alguna vez esas cosas, yo siempre he tenido digamos, en mi visión he pensado, si tienes esa capacidad de control de la energía, entiendo que la estás utilizando o que tiene una utilidad en la curación de la gente. Mi utilidad en si te puedo tirar al suelo no me ha interesado mucho, sino que me interesa si tenemos esa capacidad, la estamos utilizando ahora en el plan curativo o la estoy utilizando en otros aspectos. Los otros aspectos que tendrás utilidad, es algo en lo que nunca me he metido, porque el elemento curativo y terapéutico es lo que más me interesa. Claro. Entonces, si el control de la energía sirve para derribarte o para, no sé, como combatiente para eliminarte rápidamente, no es algo que yo tenga estudiado, porque que me interesa es si controlas la energía es para curar a alguien. Exacto, muy bien. Porque justo ahora me venía también otra recuerdo cuando estuve haciendo un arte marcial que creo que era Kung Tao, creo que se llamaba, una variante del Kung Fu, y en el que el maestro nos decía que si tú podías intuir que alguien te venía pues a hacer algún tipo de manipulación, impacto o lo que fuera, ¿no? Porque ya ibas percibiendo cada vez desde más lejos que llegaba. O sea, al principio lo notarás aquí, después lo notarás aquí, después lo notarás aquí. Es como que cada vez desde más lejos ya notabas la presencia del contrincante o del oponente o lo que fuera. Y me pareció muy interesante. Bueno, viene un poco a pie de esto de las energías. Es muy percepción, claro, es muy percepción aplicado a situaciones de riesgo, ¿no? Sí. O situaciones de riesgo en las que una persona puede ser una amenaza y tú a través de la percepción puedas gestionar esa amenaza de una manera mucho mejor. No, que es interesante, ¿no? Que lo estoy ahora descubriendo mientras converso contigo, ¿no? Que no solamente existe la energía dentro del aspecto de terapéutico o de sanación, sino que se les hace otros usos. Eso es. Pero a mí me interesa mucho el factor curativo que tiene la energía. Porque si entendemos la energía dentro del factor curativo, creo que eso nos da muchas más pistas y mejor manejo para otros factores, como puede ser el factor de defensa personal, que seguramente tiene mucha utilidad. Pero entendiendo la curativa, creo que la defensa personal la podemos entender mejor. Creo que la esencia del ser humano está en contactar con su propia energía para curarse. Y a partir de ahí, defenderse o hacer lo que quieras. Pero primero necesitamos entender cómo funcionamos para curarnos. Y una vez que nos entendemos y nos curamos, a partir de ahí, que venga la vida por donde tenga que venir. Pero esa ha sido mi visión. Primero, darle prioridad a la capacidad de curarnos. Y una vez que estás curado, porque has entendido cómo curarte, bueno, pues a partir de ahí a vivir. Y ahí veo una analogía muy buena con lo que acabas de decir, porque justo está el Qigong, que es como la versión, digamos, más energética del Tai Chi, que es el arte marcial, ¿no? Que hace uso también del Qigong, como primero pues entiendo la energía, cómo funciona en mi cuerpo, ¿no? Y una vez ya estos movimientos pues ya los tengo armonizados, ya los hago casi sin pensar, de hecho son sin pensar, ¿no? Son naturales. Después como en el arte marcial se hacen de una forma más pues impelente, más impulsiva, más contundente, ¿no? Te sale solo, pero porque ya te sale natural. Y luego para la lucha, pues te sale natural igual, pero con la energía enfocada hacia la lucha, ¿no? Entonces, ahí justo veo el paralelismo que me estabas diciendo. Claro, llevarlo. Por eso unas son artes marciales blandas o internas, dedicadas a la curación, y otras son artes marciales duras o externas, dedicadas a la defensa, al combate, a esas cosas. Pero parten de ese mismo principio, que la energía se mueve y si aprendo cómo se mueve la energía me vale para curarme y me vale para neutralizar una amenaza a través del combate. Porque si yo percibo por dónde viene su energía, cuando dicen utiliza la energía de tu enemigo en su contra, si yo percibo por dónde viene su energía, es decir, no solo que veo lo que me va a hacer, sino que tengo una percepción de por dónde me viene. Esa percepción ya vamos a energía. Sentido del tacto, percepción, energía. Puedo percibir su energía y eso a mí me conduce a tener la mejor respuesta contra su ataque. Porque su ataque lo percibo, esa energía, y esa energía al percibirla le doy una respuesta que neutraliza.
Pues qué interesante que sea el Qigong esa vertiente que, aparte de ser la versión energética que te hace conocer a ti mismo, también hace desarrollar la percepción. Claro. Entonces, vamos a coger el hilo. Sentido del tacto, contacto, percepción, percibimos. De ahí nos salen unas posibilidades, que es el tantra. El tantra es ese juego de contacto y percepción, que lo tenemos el domingo 3 de diciembre. Sí. Spoiler. Pero luego, si queremos, ¿cómo puedo yo desarrollar mi percepción? Vale, que me gusta este rollo, ¿cómo desarrollo yo mi percepción? No siento nada. ¿Qué hago? Si yo no siento nada y yo no creo, bueno, pues hay que hacer ejercicios. El ejercicio que probablemente nos ayude más a desarrollar la percepción como terapeutas o como lo que quieras, pero desarrollar esa capacidad que tienes es el Qigong. ¿De dónde viene el Qigong? Y hoy introducimos un poco la cosmología china. La cosmología china nos trae el Qigong. Y es una manera de pensar que va muy distante a como nosotros nos hemos formado, como occidental. Yo me formé en la escuela, en que esto son matemáticas, física, ciencias, anatomía, fisiología, alimentación y venga, deporte físico. Búscate un trabajo y gánate la vida. Y no me hablaron de energía. En esa cosmovisión te vienen los chinos, o la cosmovisión china, que es muy antigua, tiene muchos milenios, no es algo ni nuevo ni antiguo, es una corriente que se ha mantenido dentro de la cultura china y asiática desde el principio de los tiempos. No es que surgiera a partir de una época determinada, sino que la esencia de la civilización china es la energía. Luego esa cosmovisión a nosotros es algo lejano, y como algo que es muy lejano a nosotros nos podemos introducir en esa cosmovisión china que nos dice: no tienes energía porque seas chino, tienes energía porque eres un ser humano. Abre los ojos a tu energía. No, eso es cosas orientales, no, eso es cosa de fisiología de tu cuerpo. Pero en tu visión occidental has limitado. Y no tiene nada que ver contigo porque tu creencia occidental ha limitado eso. Desde la visión china, la cosmología oriental, no se ha producido esa limitación cultural. Luego su relación con la energía. ¿Qué hacen un montón de chinos en un parque haciendo este tipo de movimientos? Pues no sé, el tonto, son chinos, no, están trabajando con la energía. Muchas veces ves y vemos estas imágenes de pues un montón de chinos se juntan antes de trabajar o después en los parques y hacen estos movimientos. Los vemos alguna vez en un parque. ¿Qué harán? Están trabajando con la energía. ¿Energía? ¿Qué es eso? ¿Qué chorrada? No. Tenemos una propia limitación como occidental de que eso no existe. Como yo tengo esa creencia es una limitación autoimpuesta para no conectar con tu energía. Si trasladas eso al yo soy terapeuta, soy fisio, soy quiromasajista, lo que estás es previamente utilizando esa creencia limitante para ser solo fisio y no trabajar con la energía. Claro. Te has autolimitado por tu creencia cultural. Como el que es daltónico y no ve el color verde y por no verlo él dice que no existe. Y yo me creo que no existe porque yo no lo veo. Pues tenemos que romper eso. Un terapeuta tiene que romper con su visión limitante de que esto existe o que esto no existe. Y tiene que practicarlo y a través de la práctica ver si eso forma parte de su realidad o no. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque yo soy occidental y en mi creencia eso no funciona. Error. Rompe ese error. Bueno, ¿cómo rompo ese error? ¿Qué hago? No, pues hay unas técnicas chinas. Estos chinos, bueno. Hay unas técnicas que son de origen chino, pero si quieres les quitamos eso un poco para que tus creencias limitantes no vayan poniendo más barreras. Hay una técnica dentro de la cosmovisión china que es aprende a desarrollar tu sensibilidad para percibir la energía. O Qigong, ¿qué nombre te gusta más? Y ahí hemos hecho unas prácticas hoy, ¿no? Claro. Donde las hemos desarrollado, que introduciremos en el vídeo para que puedan Eso verlas. es. Entonces, ¿por dónde empiezo? Es muy fácil. Yo te diría siempre, ¿por dónde empiezo? Si le quitas nombres chinos, es mucho más fácil. Aprende a sentir la energía con tus manos. Sí, porque todo lo que suena chino... O Qigong. Bueno, es que Qigong me suena a chino. Vale, pues simplemente es aprende a sentir la energía con tus manos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues 5 ejercicios son los básicos para aprender a sentir la energía con tus manos sin ponerle nombre de chino y sin ponerle nombre oriental y sin nada que te suene raro. Simplemente
Aprender a sentir, porque es una facultad de tu sentido del tacto. Rompe tu no, yo es que no creo y ponte a practicar. Y después de practicar, dime que no existe. Que uno de los ejercicios es el de sentir esa percepción de energía o de algo en las manos, ¿no? Simplemente presta atención a lo que sucede en la yema de tus dedos o en la mano en general. Y mira a ver si notas algo, mira a ver si te acercas a este punto, notas como si hay algo que te lo repela, ¿no? Eso es. Y de esa manera, pues poco a poco vas desarrollando esa percepción, Vale, vas entonces, mejorando tu atención también. ¿pasamos el vídeo del primer ejercicio? Sí, Primer ejercicio. primer ejercicio. Vale, ya se ha visto el primer ejercicio. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste en eso? Es lo que estás explicando tú. Es simplemente hacer un movimiento de manos y dirigir tu atención no a lo que las manos tocan, sino a lo que las manos perciben. Cuando lo has hecho, ¿qué estabas notando? Bueno, estoy notando que como, no sé, como si estuviera tocando como un globo que está hinchado, pero sin tocarlo. Es una percepción diferente. No sé explicarla porque no hay nada tangible o físico o denso en este plano. Bien. Y ahora que tú lo has percibido, cuando haces el ejercicio o lo has hecho, ¿has logrado sentirlo? Sí, Y ahora que lo sientes, dices que eso no existe. no, porque lo siento. O sea, es que incluso, sobre todo entre los dedos. Es entre los dedos donde más lo noto. Noto como una pequeña, como que no quiere que se junten. O sea, puedo hacerlo. Pero como que si voy con la suficiente sutileza, con suavidad, con tranquilidad, es que se nota. Bien, entonces tú antes de notar el ejercicio podrías decir que eso es una chorrada y que dentro de tu manera de pensar eso no tiene sentido y no existe. Pero después de hacer el ejercicio tú podrías decir lo mismo. Puedo incluso autoconvencerme de, no, no sé muy bien qué estoy notando o esto. Puedo hacerme un autoengaño. Bien, pero puedes decir que lo que notas no lo estás notando. Yo que lo estoy notando, o sea, no puedo decir que no. Vale, puedes intentar darle una explicación diferente, pero puedes decir que lo que notas no lo estás notando. Lo noto, Vale. es evidente. Entonces, esa es la base. La base es que tienes la experiencia de la percepción. Y luego viene la interpretación. Pero interpretar sin tener la experiencia de la percepción, eso es tener una creencia. Sí. La creencia de que es así o de que no es así. Entonces, primero partimos de la experiencia de la percepción. Lo has percibido, estás notando la energía. Bien, a partir de ahí es interpretar. Podemos darle interpretaciones ancestrales o tradicionales o podemos darle más interpretación en función de la experiencia. Y eso nos va a hacer que vayamos por un camino de terapeuta marcado por una corriente tradicional o que rompamos todas nuestras limitaciones y que la percepción sea la guía principal. Nos apoyemos de lo que podamos estudiar de otras corrientes, pero que la percepción sea un elemento tradicional. Y dices, bueno, pero con un día, con 3, con 10, con 4 veces que lo he hecho, no tengo herramientas suficientes como para que eso sea una guía. ¿Cuánto tiempo has estado tú practicándolo? Vale, vamos a poner, yo empecé a practicar el Qigong de manera intensa, sería como el 2000, vamos a ponerle 11, 12, entonces en aquella época yo pasaba por un momento complicado en la vida, complicado físico, complicado emocional, complicado laboral, vamos, que todo te sale mal. Ya. Y entonces, ante esa situación en la que estaba un poquito atrapado, estaba atrapado emocionalmente, estaba atrapado laboralmente, físicamente no estaba bien, dije, se me ocurre una idea. Me voy a poner a practicar Qigong todos los días, tantas horas como mi cuerpo aguante. ¿En serio? Entonces me levantaba a las 4, por ejemplo. Me levantaba a las 4 y de 4 a 7 practicaba Qigong. A las 7 preparaba el trabajo que me tenía que ir a trabajar. De 7 a 8 más o menos desayunaba y me preparaba para irme a trabajar. Volvía a las 5 del trabajo, descansaba un poquito y desde las 6 hasta que no pudiera más practicaba. Hostia, hasta la hora de dormir. Hasta la hora de dormir. Cenar y eso. Y volvía a empezar. Los fines de semana, como no tenía que trabajar, practicaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. Pero... Y así empecé a hacerlo una semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 meses. Es decir, eso es una práctica acumulada.
Esa práctica no la he perdido durante, vamos a poner que eso fuera el 12, durante el 23, durante 11 años no he perdido esa intensidad de práctica. ¿Tantas horas? Ostras. Sí. Más sesiones manuales en las que también practico. Imagínate que sesiones, lo que es una sesión de 1 hora con una persona, aproximadamente 1 hora, he hecho unas 15.000. En esas 15.000 me he dedicado a la práctica, de la percepción y del contacto. O sea que si sumamos horas 15.000 laborales, más súmale otras 4 o 5.000 no laborales, 20.000 horas de práctica. Mi experiencia se basa en 20.000 horas de práctica. Que dicen que a partir de 10.000 ya coges el expertaje, ¿no? Pues vámonos a 20.000. Doble expertaje. Desde esa experiencia de 20.000 horas de práctica, lo que voy, las conclusiones que voy extrayendo no es de lo que me han contado en un libro, sino las conclusiones es comparar lo que cuento en el libro con 20.000 horas de práctica e investigación. ¿Y tú no has escrito ningún libro? No. Bastante. No, pero estamos aquí explicando. Sí, pero estaría bien. Entonces, cuando has hecho 5 sesiones no tienes herramientas para diferenciar. Cuando llevas 20.000 horas dedicadas, las cosas, digamos que van adquiriendo muchos matices. Y lo que es percibir así el primer día, después de 20.000 horas, tiene muchos matices. Si esos matices los podemos explicar como algo normal, el que comienza a practicar, en vez de empezar a practicar de una manera sesgada, practica de una manera mucho más amplia. Y eso implica fundamentalmente diferenciar el soplo vital, el prana y del chi. Aquel que no te lo diferencie es que no ha entendido bien la energía. Es decir, que tú puedes enseñar a la gente desde el principio a que se encamine a saber detectar cada una de las 3 energías, ¿no? Por lo menos que sepas que existen. Que no sepas que, vale, siento la energía, ¿eso qué es? Pues la energía, no sé, la energía del universo, porque todo es lo mismo. Porque yo, no, cuando error. estoy sintiendo esto, ¿qué estoy sintiendo en realidad? ¿Las 3? ¿Una? ¿Chi? Estás sintiendo el soplo vital, porque estás contactando con tu propia energía. Esto es un contacto con tu energía. Y la energía natural del individuo, ya tenemos que empezar a hacer letras titulares, luminosas, ¿no? Titulares de clic. Vale. La energía natural de la persona es el soplo vital. Pues el soplo vital y el chi es lo mismo. No, el soplo vital es la energía natural de cada persona. Aparte están el prana y el chi, que son otras energías con las que interactúas, pero no es la energía natural tuya. Con las que interactúan las 3 entre ellas, ¿no? Interactúas en tu cuerpo, interactúan dentro de ti. No sé si hay otras energías, aparte de esas, que van al margen del ser humano, pero el ser humano, su energía natural es el soplo vital. Y además interactúa con el prana y con el chi. Que están en ti también. Que al interactuar acaban formando parte de ti, pero no son tu energía propia natural. Eso nunca nadie nos lo explica. Ya. Y el que te diga que eso no es así, pues es que no se está enterando de las energías. Y es que le faltan horas de práctica. La cosmovisión india del prana y la cosmovisión china del chi, ninguna de las dos dice que eso no es nuestro. No. Ni siquiera ellas, que son las expertas, por así decirlo, de cada una de esas 2 energías, dice que eso no es nuestro. No. Lo que tienden, cada una de manera distinta, a decir que la energía es algo que fluye en el universo. Y en ese flujo del universo nosotros formamos parte de ese flujo y nos integramos en el flujo del universo. Cuanto más te integres con el flujo energético del universo, más estés en sintonía, más fluyes. Pero eso es falso. ¿Cómo va a ser falso, hombre? Si tendrá cierto carisma de certeza, ¿no? Pero como que está mal. Eso explicado así es falso. Ya. Y lleva a la confusión. Vale. Te provoca una confusión que te puede ir bien o mal con esa confusión, pero ya en sí te está haciendo vivir en una confusión. Y eso, un terapeuta que vive en una confusión, es un terapeuta que tiene menos capacidad de ayudar a los demás que un terapeuta que sale de esa confusión. Y eso para mí es esencial. Una persona que busca mejorar su salud, dentro de esa confusión, tiene menos posibilidades de mejorar su salud que si resuelve esa confusión de primeras. El soplo vital, el prana y el chi no es lo mismo, y el soplo vital es la energía propia de cada individuo. Y cuando haces qigong o sentir la energía en tus manos, lo que sientes es el soplo vital. Otra cosa es que puedes utilizar esa percepción, la que desarrollas, para sentir las otras energías. Pero el impulso natural del organismo, cuando no estás sintiendo lo de otro,
Cuando entras en contacto con tu percepción, tu capacidad del sentido del tacto, de manera natural entras en contacto con quién, con tu energía natural, con el soplo vital. Un maestro de Tai Chi o Qigong, que también es una persona que entiendo que habrá dedicado muchísimas horas de su tiempo a desarrollar la percepción, ¿no es capaz de desarrollar también una matización de lo que detecta? Sí, ¿Y seguramente. ¿Y no será capaz también de distinguirlo? Seguramente sí, pero lo normal es que tenga un sesgo cultural y que siga dentro de ese sesgo cultural. Ya entiendo. Y lo menos normal es que rompa su sesgo cultural y se dedique a trabajar con lo que siente, no con lo que siente dentro del bagaje cultural en el que se ha formado. Es decir, la suerte que tuviste tú es no tener ese sesgo cultural de ninguna de las dos cosmovisiones. La suerte que tuve yo es no encontrar herramientas que solucionaran mis problemas, con lo cual verme obligado a profundizar más y más y más y más y más, porque las herramientas que aprendía no valían. Entonces dije, si la herramienta aprendida no vale, tengo que investigar en nuevas herramientas. La búsqueda de nuevas herramientas, porque las que tenía disponible no funcionaban, fue lo que a mí me hizo profundizar, y al profundizar fue cuando dije, anda, he llegado a un nivel de profundidad por necesidad que me está haciendo ver por qué las herramientas que se me han ofrecido no funcionan. Y bueno, claro, es que es muy fácil decirlo bien, pero el resultado es que las nuevas herramientas empezaron a funcionar cuando las antiguas o las que conocía no funcionaron. ¿Qué es lo que me empezó a funcionar? Distinguir el soplo vital del prana del chi. Cuando empecé a diferenciar eso, yo empecé a tener los resultados que no me ofrecían las otras herramientas. Ya, pero es que las otras herramientas funcionan bien, funcionan en muchos casos, pero en los casos que no funcionan, los tenemos que explicar porque no diferenciamos el soplo vital del prana del chi. Y entonces entenderás por qué no funciona en algunos casos lo que en otros sí. A mí desde la versión, desde un acupuntor, que yo soy bastante, pues bastante, digamos, procesador lento de la manipulación de los meridianos y de la energía del chi y tal, cuando he recibido una sesión de acupuntura, pues me relajo, me siento bien en cierta manera porque estás tumbado, te están haciendo un cuidado, sientes que la persona con la que conversas te escucha, o sea, hay cierto tratamiento terapéutico, no sé si en varios aspectos, ¿no? Obviamente, porque está hacia ti dándote un cuidado. Pero a nivel energético, no sé si es que soy muy tosco o qué, pero a mí no sentía realmente cosa. Pero vamos a poner que la acupuntura mueve una energía que tú no necesitas que se mueve. El efecto en ti no es importante. Sí, exacto. Pero bueno, a lo que me quería referir es a lo anterior, aunque eso seguramente pueda ser también. Y es que lo que me decían es algo así, como que yo pues, necesito muchas más sesiones, o soy un procesador lento, o que a mí no me funciona de forma instantánea, no soy lo suficientemente sensible para recibirlo y sentirlo ya y que me haga efecto, sino que es un proceso que para mí lleva una inercia más larga. Y entonces no sé si eso pues es una especie de respuesta dentro de ese autoengaño de cosmovisión, ¿no? Donde tú tienes ese sesgo que hace que pues ya tienes una respuesta para casos donde no funciona tan bien, como quizá pudiera ser el mío, no lo sé. Y ahí pues te retroalimentas, ¿no? Para seguir en esa visión sesgada. ¿No? La visión sesgada se retroalimenta para seguir en la visión sesgada, porque su propia naturaleza es no salir de sí mismo, no salir del propio concepto que ya tengo construido. Entonces, primero, tu bagaje cultural lo llevas. Luego, eres terapeuta con ese bagaje cultural que es previo a terapeuta. Ese bagaje cultural te determina. Entonces, lo que hay que romper como terapeuta es el bagaje cultural, porque es una limitación. Y el bagaje cultural es que no diferenciamos el soplo vital del prana del chi. Eso lo llevamos todos. Yo lo hablo con cualquiera que trabaja con prana, que trabaja en chi. Le hablo de esto y dice, lo que me estás hablando no me rompe los esquemas. Como me rompe los esquemas, vuelvo a lo que conozco. Y así, ahora haciendo un poco hincapié sobre lo que vamos a hacer este domingo 3 de diciembre de la actividad del Tantra, que os podéis apuntar, es un taller de 4 o 5 horitas donde Alberto nos enseñará a la iniciación del Tantra. Esto, segundo de lo que estamos hablando, que es la capacidad de poder detectar o al menos de empezar a matizar un poco en la energía que estamos sintiendo,
Que entiendo que no será a partir nuestro, que eso no te lo he preguntado, sino a partir de los demás. Claro, cuando tú haces Qigong, contactas con tu energía. Cuando estás en la práctica de la iniciación al masaje tántrico, estás con la energía de otro. Vale. Lo que vas a percibir es un poco la energía de otro. Pero fíjate que si yo... El lío es, voy a percibir y trabajar con la energía de otro cuando no sé ni cómo es la mía. Porque yo me puedo detectar también el chi y el prana, ¿no? Vale. Bueno, en relación con esto, lo que quiero decir es que en esta segunda actividad que tenemos dentro del documento de las 3 actividades, en la segunda en la que hablamos ya de masaje bioenergético, ahí empezaríamos a tocar esta matización. Ya un poco más, o a poder desarrollarla personalmente, o ya sería en la tercera, así como lo tenemos esquematizado, ¿no? De tantra bioenergético y tal, o es demasiado... De lo que se trata es que, claro, aquí hablar, una cosa la puedes hablar muy rápida, pero llevarla a la práctica no la puedes llevar igual de rápido. La pregunta es muy fácil, la puedo soltar aquí y quedarme tan ancho, pero entiendo que no será tan fácil luego desarrollar esa percepción. Hablar y practicar llevan 2 ritmos distintos. Claro, podemos hablar sobre algo y luego decir, podemos hablar sobre la técnica de cómo hacer un malabares con 5 pelotas y me puedes explicar la técnica, que yo no sé hacerlo, y decir, entiendo la técnica. Ahora puedo tardar 4 meses en aprender a practicarlo. Entonces, la práctica la tenemos ordenada en el sentido del tiempo que se tarda en practicar las cosas. Claro. Y las conversaciones... Cómo se vaya desarrollando. Y lo que se dedica... Si esas personas se van a levantar a las 4 de la madrugada hasta las 7 a practicar y luego por la tarde volver, claro, pero, o si lo vamos a hacer solamente en la formación. Tú tienes 2 opciones: practicar 20.000 horas para descubrir cómo funciona algo, o el que ha practicado 20.000 horas te lo explique. Con lo cual esas 20.000 horas no las necesitas. Hombre, no necesito las 20.000 horas, pero sí necesito muchas horas para desarrollar esa percepción. Imagínate que yo he tardado 20.000 horas para darme cuenta en algo que te estoy contando hoy. Tú ya sabes algo que a mí me ha costado 20.000 horas y lo sabes. Entonces, la proporción de tiempo... Ahora, el tiempo que tú tardes en aplicarlo es tu ritmo. Tú no vas a tardar 20.000 horas en aplicar esto, porque yo he tardado 20.000 en descubrirlo. Tú sabes, estas 20.000 horas ya las tienes ganadas. Ahora, una vez que practicas algo que tarda 20.000 horas en descubrirse, pues ya esas 20.000 las tienes hechas. Ahora lo que tienes que es simplemente encontrar un ritmo en el que tú eso lo vayas expresando dentro de ti. Pero las 20.000 las tienes pulidas, o buena parte de eso está pulido, porque yo he dedicado a darme cuenta que soplo vital, de prana, de chi, eso lo he dedicado muchas horas. ¿Cuánto valen 20.000 horas de Esas ya las tenemos ahorradas, luego ya no empezamos todos en cero. Ahora, si nadie nos explica nada, nos vamos todos al cero y a la confusión. Pero salgamos del cero y de la confusión, y a partir de ahí vamos a practicar con mucho más sentido. Si eso es lo que a donde yo vengo a decir es, vamos a practicar con mucho más sentido si sabemos lo que hacemos. El tantra es muy sencillo si tienes claro estas cosas. El tantra se puede volver una cosa, un lío, si nos metemos en el kundalini, en los chakras, en el cosmos, en la expansión de la conciencia, ahí nos metemos en un lío. Ahora, si vemos cómo se balancea el prana y el soplo vital, el tantra empieza a ser mucho menos lío, y mucho más útil, y mucho más práctico, y mucho más beneficioso. Luego, no me hagas esas 20.000 horas de error, de práctica de error, cuando ya podemos empezar en una práctica de ensayo y error mucho más pulida. Claro. Sí, hombre. Yo no creo que haya ganado 20.000 horas, aunque sí las he ganado. Bueno. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Que tenemos el segundo ejercicio. El primer ejercicio es de activación. Sí. Y el segundo ejercicio... ¿Cómo se llama el segundo ejercicio? El segundo ejercicio es de comienzo del movimiento. Vale. Mover el soplo vital. Adelante el comienzo del vídeo del comienzo del movimiento. Movimiento del soplo vital. Entonces el soplo vital lo vas moviendo hacia arriba y hacia abajo, que es un movimiento básico. ¡Qué tontería! ¡Qué movimiento tan básico! Es que siendo tan básico, no es básico porque siendo básico es mejor o peor que complicado. Es básico porque el soplo vital es básico. Si nos salimos, qué complicada es la medicina tradicional china. ¿Cuánto tardarías en estudiarla? Probablemente 3 años académicos para aprender a estudiar medicina tradicional china. Tengo un libro de Li Ping que es enorme y súper denso. Yo salí de 3 años académicos de estudio y no tenía ni idea. Me tardó 5, 6 o 7 años más, posteriormente de los 3 de estudio académico,
entender o empezar a entender la medicina china. Me llevó 10 años entender la medicina china. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Puntos, meridianos, combinaciones, síndromes, diagnósticos, pulsología, estudio de la cara, de la lengua, de los colores, mil cosas que es súper complicado. Ante eso tan complicado, dices, si está complicado será mucho mejor. La práctica del soplo vital es muy simple. Es muy simple porque el soplo vital es simple. La medicina tradicional china es muy complicado porque el chi es muy complicado. Entonces podemos estudiar el chi, que es algo muy complicado, y tener mucho tiempo. Nos dará mucho tiempo. O podemos estudiar el soplo vital, que es algo muy simple, y nos llevará poco tiempo. Cuando estudias el soplo vital es simple. Cuando estudias el chi es complicado. Y luego te requiere muchos años de estudio y mucha práctica. Ahora, si conoces cómo funciona el soplo vital, no necesitas de chi. No necesitas entender en profundidad cómo funciona el chi, porque tu herramienta del soplo vital te sirve para manejar años y años y años de estudio del chi. Ahora, si no me lo dices así, me pego 10 años estudiando el chi. Y después de esos 10 años, a lo mejor todavía no tengo ni idea. Y el prana también, ¿no? Y en el prana nos pasa lo mismo. Por eso. Me paso cantidad de años estudiando el funcionamiento del prana, los chakras, los procesos de conciencia, las respiraciones, la teoría sobre los distintos estados de conciencia, y dice, llevo la tira de años estudiado. Claro, yo acá en mi casa esto no pasa, ¿eh? Pues, y yo no sé por dónde íbamos. Pues estábamos valorando la importancia de cada una de las cosas, porque el Chikung se convierte en un elemento tan importante como comienzo. El comienzo es el tantra, porque practicas con otra persona a sentir, y la otra manera de sentir, de entrenarte a sentir, es practicar el Chikung, que es practicar, sentir la energía a través de las manos. Que hemos visto el primer ejercicio, que es la activación, el segundo ejercicio, que es empezar a moverlo, sí, que veíamos la característica de la expansión. El tercero también lo habíamos puesto, ¿verdad? El tercero es empujo lateralmente. Sí, haciendo lo de la jarra. Eso es. Cambio de posición. Vierto el agua que está en esta mano ahora en esta y empujo. Eso es un empuje. Ya que lo que buscamos son expansión, pues buscamos expansión ascendente hacia arriba, hacia abajo, expansiones laterales, y hacemos el otro ejercicio. Hacemos una expansión más global digamos que nos englobe a todo el cuerpo. Que ese será el cuarto vídeo que acabamos de poner. Que es el siguiente ejercicio. Y así lo que hacemos es, primero, contactar con el soplo vital y moverlo en todas direcciones. Vale. Dejarlo que se expande, porque es seguir su sentido natural. Vale. Si su sentido natural es la expansión, pues vamos a darle expansión. Vale. Pues es que ese ejercicio se ve un poco como muy ridículo. Bueno, porque en la confusión de todas las energías hemos percibido que las energías son mucho más complicadas, que los estados de conciencia son todo mucho más complicados, que recorrer todos los chakras hasta llegar a la iluminación es algo muy complicado y es algo que... porque no lo estamos viendo desde el soplo vital, lo estamos viendo desde el prana o desde el chi. Y cuando comenzamos nuestro aprendizaje o recorrido terapéutico desde el soplo vital, resulta que es todo mucho más sencillo. Es la base. Es la base. Y es la base de la sencillez. Si me voy al prana y el chi, nos metemos en una gran complejidad terapéutica. Es todo muy complicado. Sobre todo el salto, ¿no?, de cosmovisión, desde lo occidental me refiero, ¿no? Normal, como en mi caso, porque yo abrí el libro de Li Ping el otro día, empecé a estudiármelo y, ostras, solamente con la forma en la que se expresa, la conceptualización que tiene de la sangre o del líquido orgánico o cosas así. ¿Líquido orgánico? ¿Por qué no lo llamas, no sé, linfa o algo concreto que yo sepa identificarlo, ¿no?, desde la anatomía o fisiología? No, tenían nombres complicados, el Shen, que es la mente. Vale. Pues sé que tengo que dedicarle mucho más tiempo simplemente para saber identificar y asimilar, digerir todos esos conceptos del esquema distinto al nuestro, para empezar ya a tener esa vista de pájaro de la medicina un poco. Y después ya profundizar en todas las relaciones infinitas que hay entre todas las cosas ahí dentro. Es que los síndromes de sangre, síndromes de energía, síndromes de exceso, síndrome de deficiencia, de vacío, de plenitud. Relativo, absoluto. Eso es una gran complejidad.
Cuando entras en esa complejidad, pues oye, es muy difícil y requiere mucho tiempo. Pero te has saltado 2 pasos previos. Te has saltado el paso de entender que tus herramientas están en tu mano todas y el paso de entender que el soplo vital es tu energía fundamental. Si te saltas esos 2 pasos previos, todo se vuelve muy complicado. Y los terapeutas vivimos en la complicación porque nos hemos saltado 2 pasos previos. Entonces yo reivindico, si recuperamos los 2 pasos previos, lo que nos estamos quitando son esas 20.000 horas de sufrimiento de cada uno, sin llegar a los resultados, aún así sin llegar a los resultados que te gustaría llegar y sin tener la comprensión que te gustaría tener. Y eso si la causa que ha hecho que despierte su deseo de aprender sea a lo mejor similar a la tuya, o sea, con un escepticismo hacia las medicinas que tú has probado principalmente y que te han fallado todas y que por tanto ya dices, ahora tengo que buscar yo por mí, ¿no? Que es lo que te pasó, ¿no? Y no que te venga ya casi dado y que te funcione, incluso tengas la suerte o desgracia de que te funcione al principio y por tanto ya digas, certeza, es esta, hay que sigas con esa sanación o con esa cosmovisión. Cuando tú trabajas con prana y con chi te va a funcionar. Te va a funcionar en unos casos y en otros no. Los casos en los que no te funciona los dejarás pasar y te centrarás en qué bien que en esto sí me funciona. Es muy humano. Bien, y está bien. Y eso lo que te quitará será pensamiento crítico. Ya. Ahora, si uno de los casos que no te funciona eres tú, no puedes hacer el juego de me vale lo que me funciona y lo que no me funciona lo dejo pasar. Ahí me has pillado. Buah. Brutal. Eso pasa en el mundo de la terapia. Ya. Cuando me funciona, qué bien que me ha funcionado, me pongo la medalla en este y este caso. El que no me ha funcionado, bueno, hablemos de ello. Algo habrá pasado ahí que Bueno, no... no lo sé, es que no quiere la persona. No... Está muy cerrada de mente. Bien, ahora ese caso que no te funciona, pon lo que eres tú. A ver cómo utilizas ese argumento de qué bien que aquí me funciona, pero qué mal que conmigo no funciona. ¿Cómo vives eso? Tienes que cambiar tu estrategia. Iría a otro médico, terapeuta de la misma cosmovisión, a decir, a ver, házmelo tú, a ver qué debes. Bien, pasa por todos y que no te siga funcionando. Tienes que desarrollar el pensamiento crítico, es decir, ¿qué está pasando aquí? Pensamiento crítico es simplemente decir, No, ¿qué está pasando aquí? Voy a hacerme preguntas nuevas que no me estaba haciendo hasta ahora. Pensamiento crítico que falla en la terapéutica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que no nos hacemos las preguntas adecuadas. Que necesito unas respuestas distintas a las que ya me están dando. Que damos por hecho cosas y que nos autoengañamos con el resto. Claro, porque venimos de un bagaje cultural que ya nos ha sesgado y nos ha limitado. Y ese bagaje cultural te dice que el pensamiento crítico está bien según en qué áreas, pero si te sales de otras áreas, el pensamiento crítico es una cosa incómoda y olvídate de ello. Pues, ostras, menudo podcast el de hoy, ¿eh? Con mucha intensidad. Es que en la práctica hemos movido muchas cosas. Es que es el 5 y hemos dado por ahí a unos cuantos, ¿eh? O sea, yo del 5 ya iba por algo. Por eso lo he dicho al principio. No era broma. Entonces, en el 5, tarariro con el 5, hemos movido la energía, que aquí tenemos los ejercicios de Qigong, que son ejercicios para que cualquier persona comience a iniciarse en el entrenamiento de percibir la energía, es decir, despertar tu sentido del tacto. Despiértalo, que lo tienes ahí. Eran 5, ¿no? Los ejercicios. Qué curioso, también un 5. También. Hemos puesto el 5.º vídeo, por cierto. No hemos dado paso a 5.º vídeo, quizá. Nos falta empujar y contener. Tantra, empujar, 5 por detrás. Sí, nos está coincidiendo todo. No, hoy estoy con la mente verde. Tenemos otro ejercicio que es seguir expandiendo en todas las direcciones, empujar y tirar. Y luego tenemos el ejercicio 5, que es la expansión que nos englobe a todo el cuerpo. Vale, introducimos la 5 ahora. Eso es. Y una vez ya hemos hecho los 5 pasos, ¿ahora qué deberíamos hacer ya? Seguir practicándolos todos los días. Practica estos 5 ejercicios, aunque sea 5 minutos al día. Vale. Practica estos 5 ejercicios 5 minutos al día. Aunque estén repartidos en el día, ¿eh? Un minuto. Me da igual. Igual que tienes cierta intención en alimentarte adecuadamente. Igual que tienes intención en hacer ejercicio físico y mantenerte. Igual que tienes intención en formarte y en seguir leyendo libros y en estar atento a lo que pasa. Practica tus 5 ejercicios de Qigong todos los días. Es una necesidad del cuerpo humano. ¿Por qué?
porque el cuerpo humano hay que estimularle. Hay que estimular el contacto, salgo a hacer ejercicio, flexiones, abdominales, sudo, y hay que estimular la percepción. Entonces, los 5 ejercicios de Qigong es una necesidad que tiene el organismo. Si no se la damos, la percepción se duerme. Si se duerme la percepción, lo que en la mente se duerme es la intuición. Si se duerme la intuición, empezamos a funcionar a base de creencias y razonamientos. Y esas creencias y esos razonamientos alguien nos lo enseña y al final no son producto de nuestra capacidad. Luego ya dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a ser lo que nos cuentan de nosotros mismos y lo que nos cuentan de cómo son las cosas. Y renuncias a ser tú y renuncias a entender tú la realidad, porque renuncias a la intuición. Sin saberlo. Sin saberlo, porque has renunciado a la percepción. Y renunciando a la percepción en tu cuerpo, renuncias a la intuición en tu mente. Y entonces estás ya un poco a lo que me cuenten de vendido. Cómo son las cosas. Estás vendido. Exactamente. Luego, como terapeuta y como persona, tienes que incluir el Qigong en tu vida. Igual que incluyes, no sé, las sentadillas. Yo hago abdominales, intento hacerlos. Porque si renuncio a hacer abdominales, pues luego no me siento o a caminar o a subir escaleras. Si renuncio a eso, luego estoy más flojo, estoy más débil. Claro. Si renuncio a hacer Qigong, a percibir la energía, es como que me falta algo. Me voy quedando más apagado. Claro. Es algo interno, algo externo, físico. Eso es. Qué interesante, es muy balanceado con lo que dices. Pues ahora sí, creo que con esto ya hemos completado todo lo que se quería decir en este podcast. Con esto nos hemos cogido algo bueno de la cosmovisión china, que es el estímulo de la percepción, y nos sirve para criticar a la cosmovisión china. También, que de hecho el Qigong tiene la palabra chi delante y que desde la medicina tradicional china se practica porque entienden ellos de que están moviendo el chi, no el soplo vital. Y también te puede servir para modificar el chi. Lo que pasa es que modificas el chi desde el soplo vital. Porque yo en mis prácticas de Qigong, perdón, esto era mover el chi. También se mueve el chi. Cuando tú mueves el soplo vital se mueve el chi. Y lo que estoy detectando es soplo vital, me has dicho. Tú cuando sientes, percibes tu soplo vital. Pero cuando mueves tu soplo vital, en función de cómo lo muevas, el chi va a reaccionar de una manera. Vale. Entonces, si yo trato de que el soplo vital fluya por mis meridianos, estoy equilibrando el soplo vital con el chi. Tai chi. Movimiento de la garza con el sombrero verde. Movimiento del león con las uñas rotas. Sí, ese de hacer así, ¿no? Bien. También. Entonces estoy moviendo el soplo vital en relación al chi. Estoy equilibrando el soplo vital con chi. Eso es una opción. Puedes hacer eso. Pero si yo quiero mover el soplo vital y expandir el soplo vital, es decir, potenciar el soplo vital en toda su expresión, el chi va a reaccionar de una manera distinta. Porque no los estoy equilibrando. Lo que estoy haciendo es que el soplo vital sea el protagonista en mi cuerpo. Y cuando el soplo vital es el protagonista en mi cuerpo, el chi se va quedando arrinconado. Arrinconado hasta que desaparece. ¿Cómo vas a desaparecer el chi? Te diría un practicante de un acupuntor. ¿Cómo vas a desaparecer el chi? Estarías muerto. Claro, como no sabes la diferencia entre chi, prana y soplo vital, dices la barbaridad que si eliminas el chi del cuerpo te morirías. Es una barbaridad, fruto de la confusión. Vaya bomba que acabas de soltar. Claro, es que en el viaje de masaje dijimos que veníamos a romper los esquemas, ¿o no? Ostras, ya ves, y a dar por detrás también. Pero a está bien que haya sido el 5, yo creo que ha sido... Bueno, es que si no rompemos los esquemas, lo que vamos a decir una repetición de confusiones. Sí. Y entonces perdemos el pensamiento crítico porque hemos perdido la intuición, porque hemos perdido la percepción, porque hemos perdido la base de lo que somos. Impresionante, Alberto, impresionante. Cada día me gusta más venir a tu casa, que me cuentes cosas. Ahora sí, ahora con la izquierda.